La relevancia del aprendizaje en la era de la inteligencia artificial no se refleja en la mera acumulación de datos técnicos, sino en nuestra capacidad para pensar críticamente, escribir con rigor y comunicarnos con profundidad. Educar con impacto es despertar la curiosidad y el don de cada persona, amoblando su cabeza para que aprenda a aprender a lo largo de toda su vida. Mi nombre es Alan Furth y junto a Antonio Corrales en el podcast de Built to Deliver exploramos cómo los líderes logran cerrar la brecha entre la gran visión estratégica y la ejecución eficaz y sostenible. Hoy en el podcast nos acompaña José María Ortiz Ibars, un líder que conecta de forma excepcional el rigor humanista, la consultoría de alta dirección y la gestión educativa. Doctor en Filosofía con premio extraordinario por la Universidad de Navarra, José María ha sido decano y vicerrector en la Universidad de Navarra, decano en la Universidad Francisco de Vitoria y rector de la Universidad Internacional Villanueva. En el sector corporativo, aportó su visión estratégica como director de gobierno corporativo en la multinacional Hay Group, hoy Korn Ferry. Es un gran conocido de la casa que hoy lidera. Tras haber sido su vicerrector, secretario general y director de recursos humanos en una etapa anterior, regresó para desempeñarse como decano de la Nebrija Business and Technology School y desde abril de 2026 asume la máxima responsabilidad institucional como rector de la Universidad de Nebrija. Además, es un prolífico autor con más de 10 libros que vinculan la ética, el management y el desarrollo humano. José María, muchísimas gracias y bienvenido al podcast de Built to Deliver. Estamos encantados de estar contigo por aquí y de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto saludaros y poder participar en este coloquio. Bienvenido. Muy bien, muy bien. Pues José María, para empezar, ¿no? Tantos temas sobre el tapete que queremos conversar contigo, pero como la audiencia de Built to Deliver estamos entrando ahora en Europa, pero de momento en su gran parte está en Estados Unidos, ¿no? Queríamos primero, antes de que hablemos más específicamente sobre la Universidad de Nebrija y de tu trayectoria específica, queríamos hacer un poco una introducción a nuestra audiencia de lo que es Madrid o España y Madrid dentro de España en cuanto a lo que es el mercado educativo, ¿no? Hoy en día y cómo se está posicionando. Sí, mira, en los últimos años hemos notado una evolución importante. Madrid siempre fue un destino educativo universitario muy importante para países latinoamericanos y lo teníamos muy claro en los másteres sobre todo, muy en especial desde 2007 con el establecimiento del mercado único europeo educativo, ¿no? Universitario, el marco de Bolonia que se llama, ¿no? Porque un grado oficial o un posgrado oficial, cualquier título oficial en un país europeo permitía la entrada en el mercado laboral, ¿no? de todo el continente. Con lo cual, eso estaba claro que Madrid era una ciudad donde se enseñaba en español y por tanto el mercado latinoamericano era muy fácil, iberoamericano, que viniera a Madrid para tener su puerta de entrada a Europa, ¿no? Pero durante los últimos años, en especial te diría desde la crisis financiera, desde 2009 más o menos, Madrid se ha ido constituyendo en un hub de estudiantes europeos que hablan en inglés y con el Brexit, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, se ha acelerado todavía más. Entonces yo creo que por distintos motivos, pues seguramente geográficos, de clima, de ocio, de seguridad, de comunicaciones, Madrid se ha convertido yo suelo decir, en la mejor ciudad europea para estudiar en inglés. Todas las universidades estamos poniendo cada vez más énfasis en los grados en inglés y además está teniendo una curva exponencial espectacular. Ahí el promotor de eso fundamentalmente fue el Instituto de Empresa, que en sus grados tiene el número de alumnos españoles es la cuarta nacionalidad. La primera es Francia, la segunda es Alemania, la tercera Italia, la cuarta es España.
En nuestro caso tenemos también muchísimos alumnos franceses, italianos, bastante Oriente Medio y un poquito más de Oriente Lejano, ¿no? Pero, por ejemplo, te digo que es exponencial porque este año estamos absolutamente admirados con los grados que hemos puesto nuevos en inglés. Estamos pasando que la matrícula de primero de grado de tener un 26% de alumnos extranjeros, hemos pasado a día de hoy a un 34, no, de un 24 a un 36, 12 puntos. Es una salvajada en un solo año. Es una barbaridad. No sé cómo acabará la matrícula, aún no ha terminado, aún esperamos todavía un 20-25%, pero ha sido un salto. No era predecible, pero se ve que cada vez más Madrid se está convirtiendo en eso. Pues son casi todo pues estudiantes que en otras circunstancias hubieran ido a estudiar un grado a Estados Unidos o a Inglaterra, y por motivos pues sociopolíticos seguramente Madrid se ha visto muy beneficiada. Digamos que ha cogido los dos rebotes, el rebote de la dificultad de conseguir una ESTA y una residencia en Estados Unidos, o el Brexit. Esos dos rebotes los ha capturado Madrid clarísimamente. No, es que bueno, interesante. Ahora, déjame preguntarte algo, señor, para la audiencia. ¿Qué nos puedes decir de tu institución como tal? Digamos, el crecimiento, el número de estudiantes que ustedes manejan, el crecimiento que has tenido y las diferentes carreras, las carreras principales que ustedes vienen ofreciendo y que con la presencia ahora de la inteligencia artificial y todo esto, ¿cómo han Sí. ustedes venido manejando el tema de seguir siendo relevantes en un mundo donde pareciera que la educación en estos momentos se ve un poco amenazada con este tema de la inteligencia artificial y todo eso? Cuéntanos un Sí, poquito a la audiencia para que entienda tu manera de pensar en ese aspecto. sí. Mira, yo te diría en primer lugar, todavía en Europa y en España más específicamente, consideramos que la inversión en educación es una muy buena inversión. Todavía hemos notado en los momentos de recesión económica, este es un valor refugio, es anticíclico. Los amigos que tengo con hijos en Estados Unidos, Canadá, ya no están así. Ellos lo que me dicen es, claro, ahí la educación superior es mucho más cara. Hacer un grado universitario entre el room and board, la residencia, la matrícula, te puede costar el equivalente a una hipoteca de una familia en España, ¿no? Entonces, esa inversión ya no es tan rentable, ya no es la hipoteca que te va a resolver la vida. Yo tengo hijos de amigos que, pues, un poco desesperados al principio, porque me acuerdo de dos de ellos, sus hijos admitidos en Yale. Entonces tampoco es tan fácil entrar en Yale, y en segundo abandonaron el grado y se han ido a trabajar a Silicon Valley porque dice que aprenden mucho más por su cuenta y en una startup. Bueno, eso en España todavía no se ha dado. O sea, el valor de la formación y de la formación superior es muy grande, ¿no? Pero somos conscientes de que tenemos ese riesgo, de que nosotros tenemos que dedicarnos a aquello que la IA no es capaz de. O sea, y ahí creo que la IA nos va a devolver a la casilla de salida, por así decir, nos va a devolver a aquello que no deberíamos haber perdido. Y nos está devolviendo de una manera muy interesante. Entonces, por ejemplo, ahora tú no puedes poner un examen online a los alumnos porque la facilidad de copiar es infinita. Es decir, entonces no, por muchos proctoring y por muchos sistemas de cámaras, dobles cámaras, lo que quieras, no, nadie hace eso. Pero es que en un aula presencial física, en un examen, los alumnos tienen muy fácil copiar. Hay gafas o relojes que leen las preguntas y las respuestas te llegan a un dispositivo que tú te has introducido en el oído y que no eres capaz, el ojo no es capaz de verlo. Como además legalmente no puedes poner disruptores de frecuencia o perturbadores de frecuencia porque dañan el tímpano y el alumno si te denuncia te gana. ¿Qué hacemos todos? Pues bueno, exámenes escritos a mano o exámenes orales, ¿no? Con lo cual, yo digo, mira, la inteligencia artificial nos va a devolver a la casilla de salida, nos va a recordar que lo más importante que teníamos que hacer en la universidad era enseñar a escribir, enseñar a leer, enseñar a pensar, enseñar a hablar en público. Es decir, somos conscientes, o dicho de otra manera, yo tengo nuestro departamento de compras viaja mucho a China porque ahí compramos mucho material educativo.
pantallas, estamos muy cerca de los gemelos digitales. Yo le decía al delegado del rector para estos temas, le decía, me decía, es que te puedo traer pantallas que dan clase. Y así, tú me puedes traer pantallas que dan clase, pero no podrán firmar el acta. Me decía, hombre, por lo menos no por ahora. Al menos por ahora. No, pero quiero decir, o sea, efectivamente, requiere una transformación legal, pero más allá de eso, nos devuelve a la casilla de salida. A ver, lo importante de un profesor no es que transmita conocimientos, porque eso solo lo va a encontrar, lo encuentras mejor, ya lo encontrabas en YouTube, ya tenías en la red. Es decir, tienes que desarrollar de verdad los soft skills, tienes que desarrollar de verdad la capacidad crítica, por supuesto, pero no solo eso, no solo es la capacidad crítica y el sentido ético. El lenguaje humano es discursivo. Y por tanto, nos tenemos a pensar cuando escribimos y cuando hablamos. Eso es así. Claro. Y si no escribes con la mano, piensas peor. Las grandes ideas se nos ocurren a todos en la ducha o en un aeropuerto cuando no tienes a nadie que te va a molestar. ¿Por qué? Porque hablas solo. El pensamiento es discursivo. Pensamos cuando hablamos con otros y cuando hablamos con nosotros mismos. Y la IA nos está viniendo muy bien porque nos está devolviendo a eso, nos está volviendo a enseñar que el papel de la universidad principal era el de esos soft skills, el aprender a buscar información, el aprender a conceptualizarla, los grandes hábitos intelectuales. Entender, pero entender es ver el fondo de las cosas, es ver el fondo. Y una cosa que, disculpa que te interrumpa, pero es que me parece fascinante lo que estás diciendo por dos aspectos ahí interesantes. Número uno, cuando hablas del tema de las duchas y el tema de incentivar ese lado cerebral, es una cosa que nosotros hemos venido estudiando a través de lo que llamamos nosotros el neuroliderazgo, que es un sistema que estamos, gracias a Dios, siendo pioneros en todo el mundo. Entonces me parece súper interesante que tú de forma orgánica tengas ese concepto en la mente, pero más importante, alineado por lo que está diciendo, yo estaba teniendo una conversación con uno de los rectores de las universidades más grandes acá en los Estados Unidos, en California. Y él hablaba de que un tipo muy exitoso, y él hablaba que él cuando yo le pregunté, le hice la pregunta sobre la relevancia de la educación superior, él comentaba que por instinto los educadores, digamos los profesores y la gente involucrada en la educación superior, a tener una tendencia por autosobrevivencia, de seguir relevante. Pero yo no estoy muy de acuerdo con eso, y te lo digo, te explico por qué, y quiero saber tu opinión. Porque las buenas intenciones no necesariamente dan resultados. Es decir, yo puedo tener unas intenciones de ser relevante, pero muy poca gente piensa como tú, José María, y te digo, para mí es bien placentero oírte hablar, porque hay pocos, lo que yo llamo educadores con mentalidad empresarial. Y yo siento que muchos educadores en la educación superior, yo tengo ya 10 años manejando programas y están en una burbuja que a veces los separa de lo que está pasando en el mundo real, empresarial y el mundo. Entonces, hay una brecha entre las buenas intenciones y la ejecución. ¿Qué piensas tú de eso? En el tema de no solamente tú, que de verdad eres como un unicornio en cuanto a la forma de pensar, ¿cómo ves esa brecha entre las buenas intenciones y la ejecución para estar relevante? A ver, estoy de acuerdo con lo que decías antes. Nuestra manera de defender nuestra profesión, nuestro oficio, nuestro territorio, no es decir, oye, es que yo soy esencial. ¿Y por qué? Porque lo digas tú, no eres esencial. Es como les digo yo a los profesores del departamento de periodismo. Es que el periodismo es necesario para una democracia, vale, muy bien. Pero si eres deficitario, voy a cerrar periodismo. Entonces, espabila, o sea, porque es de los típicos ejemplos de sector que no ha sabido acoger la transformación digital. O sea, no lo ha sabido, todavía no hemos acertado. Entonces, a ver, no te defiendas diciendo que eres necesario y para eso
defiendes tu ineficiencia, ¿no? Yo creo que nuestro sector necesita hacer muchas cosas. Está muy regulado y son muy lentas. Pero, por ejemplo, una cosa que necesita clarísimamente, y vamos a ello, es la discontinuidad en el espacio y en el tiempo, ¿no? O sea, la enseñanza universitaria no tiene por qué seguir siendo lo que hemos conocido, que es que te matriculas de una carrera y 4 años después eres licenciado y eso te salva la vida, o no. No tiene por qué salvártela. Y además no tiene por qué durar 4 años y no tiene por qué ser uno detrás de otro. Y podría ser uno perfectamente en la empresa, y podría ser que tú cursaras una asignatura online con una que hicieras una optativa con una universidad americana o japonesa, ¿qué más me da? Y no tienes por qué podrías estudiar 1 año, trabajar 3 y luego volver a la universidad y hacer fragmentos en la formación continua, ser un itinerario flexible. Tenemos que defender eso, tenemos que defender que la universidad es cada vez más, igual que antes hacías un máster y ya vivías de eso, ahora no tiene mucho más sentido que cada 2-3 años te recicles con cursos cortos, con microcredenciales, con cursos de experto, especialista. Las universidades tenemos que hacer eso, tenemos que adaptar nuestra oferta a la demanda del mercado laboral y al cambio permanente, ¿no? Entonces no decir, no, mire usted, a mí me protege el ministerio y por tanto son lentejas. No, pues mira, tendrás que reinventarte, ¿no? Tienes que reinventarte. En ese sentido, por ejemplo, los dobles grados. Pues nosotros en nuestra universidad, antes me preguntabas por grados más exitosos, menos. Los mejores expedientes hacen dobles grados. ¿Por qué? Porque ahí el conocimiento ahora mismo es transversal. Es decir, en todas las áreas de conocimiento hay una disrupción tecnológica que implica nuevas formas de aprender, y nuevos derechos. Eso en todas las áreas, te pongas donde te pongas. En la publicidad, en la psicología, hay bots que atienden insomnio y ansiedad. Hay bots hay IAs que te hacen un anuncio, o al menos una buena maqueta de un anuncio en 18 segundos. Hay inteligencias artificiales que te hacen el trabajo que antes hacía un pasante en un despacho de 3 meses. Entonces dices, bueno, pues eso es así. Entonces, bueno, pues tienes que adaptarte a todo eso. ¿Y cómo están haciendo ustedes? ¿Ustedes han desarrollado partnership, digamos, asociaciones estratégicas con empresas en España y alrededor del mundo, un poco para no solamente propulsar y darle una mejor experiencia a los estudiantes, pero también para ayudar a los profesores y a la gente que está tratando de formar? ¿Cómo es tu mentalidad en ese aspecto en cuanto a planes estratégicos con las empresas que están, digamos, siendo pioneros en el mundo tecnológico y en otras áreas? Sí. Mira, ahí hay varios frentes. Uno, nosotros en el último ranking de universidades españolas que elabora un instituto de estudios valenciano con el BBVA, hemos salido la primera de España en empleabilidad, con datos externos a la universidad. Eso es fruto de muchos años de trabajo en el que yo suelo decir, aunque queda un poco feo, pero creo que se entiende mejor, para nosotros nuestro cliente no es el alumno. Nuestro cliente es la empresa y el alumno, en cierto modo, sería el producto. Nosotros entra un alumno en la universidad, tenemos el oído muy atento con las empresas sobre sus demandas, los planes de estudios los elaboramos de acuerdo con la industria. Es decir, por ejemplo, pues ahora el próximo grado que estamos organizando es el de farmacia. Bueno, pues yo después de hacer un primer estudio que hemos hecho de mercado, queremos posicionarnos en la industria. Entonces, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Pues una reunión con varias industrias farmacéuticas y varias escuelas especializadas en posgrados farmacéuticos, ¿no? Y con eso vemos cuál es la oferta que está esperando el mercado en este momento, ¿no? Estamos en esa escucha, modificamos el plan de estudios, a los alumnos les acompañamos, fuimos la primera universidad en España que las prácticas fueron obligatorias. Entonces intentamos estar muy cerquita del empleador con programas de becas, de prácticas. Ahora estaba, un ratito estuve viendo un programa de excelencia con alumnos de dobles grados, con 7 becas de excelencia, con 7 empresas que se han prestado para tener un joven alto directivo de esa empresa que sea el mentor del mejor alumno del grupo de esos 7 grados, ¿no? Eso lo estamos reinventando constantemente, ¿no? Porque tenemos muy claro que la
nuestra función social principal no es mirarnos a nosotros mismos y recrearnos en qué listo soy o cuánto sé, sino nuestra principal función social es el conocimiento aplicado, y aplicado es en las empresas y en las instituciones, ¿no? Luego también tenemos varios grupos porque ahora para mí la gran intriga, esta mañana estuve grabando un vídeo de bienvenida a los alumnos que vendrán el 1 de septiembre a las aulas, ¿no? Y les decía, para mí el gran reto ahora es, vamos a aprender juntos cómo se trabaja con IA. Bueno, nosotros no somos expertos en trabajar con IA, como no hay casi nadie que sea experto en trabajar con IA. Todos estamos aprendiendo. Es decir, si hace 10 años nos hablan de los ordenadores cuánticos, piensas que estás viendo, no sé, una película de ciencia ficción, ¿no? Es decir, yo no sé dentro de 4 años cómo será la enseñanza, qué impacto habrá tenido la IA, qué alcance tendrá en la docencia, si tendremos muchos gemelos digitales dando clase o poco, no lo sé. Pero lo que sé es que tengo que ser, y nuestros profesores, tenemos que ser innovadores, tenemos que anticipar y tenemos que tener una gran capacidad de comunicación y de trabajo en equipo. ¿A quién le irá mejor? Pues a quien anticipe, convenza e implante. Entonces, esas competencias que las tengo que tener, porque pase lo que pase me irá bien. No sé qué es lo que pasará, pero tengo que armarme con las competencias que me permitan que pase lo que pase me vaya mejor que a mis competidores, ¿no? Me encanta, me encanta. No sé, Alan, si tú tienes una pregunta, yo puedo seguir aquí. Continúa. Sí, yo Sí, tengo una pregunta, pero te espero. Sí, hay otra área que es interesante para mí también, que es el tema del sector público, ¿no? Lo que llaman las empresas sin fines de lucro, ¿no? Lo que llama, que es una de las Sí. empresas, una de las tendencias con mayor crecimiento en el mundo, inclusive en los Estados Unidos, el tema de los non-profits. ¿Cómo están ustedes atacando esa parte? Porque, digamos, con la empresa privada, digamos, quizás esos acuerdos estratégicos se hacen de alguna forma más orgánicos y sencillos, pero el tema de la empresa pública y las empresas sin fines de lucro que tienen que tener un mayor nivel de burocracia, por así decirlo. Sí. Ah, ¿Cómo ves tú, cuál es tu visión con respecto a eso hacia dónde va tu institución y Sí. en ese sentido? Mira, hay experiencias muy bonitas o muy interesantes en países orientales también. Hemos hablado con algunos países en los que la formación de los funcionarios públicos ha sido una prioridad de algunos países y lo han hecho muy bien. Eh, ¿Por qué te digo orientales? Porque así a grandes rasgos no me voy de donde, luego vuelvo al sector más non-profit, ¿no? Eh, en general, los países orientales que les va mejor, que la economía está creciendo más, están gobernados por ingenieros. Y ellos un poco caricaturizan a la Europa occidental, incluso el norte de América, en que están gobernados por abogados. Y no es lo mismo estar gobernados por ingenieros, estar gobernados por abogados, ¿no? Y bueno, incluso si me apuras, incluso en cierta medida, y quiero que se interprete bien, la democracia es una desventaja competitiva para un chino. Un chino, en la medida que tienes una dictadura de ingenieros, si son listos y son buenos, puedes ir a una velocidad mucho mayor que en un sitio donde todo el mundo opina, donde todo el mundo tiene derecho a opinar, donde además cada 4 años cambia el gobierno, con lo cual la planificación es mucho más a corto plazo, no puedes hacer una planificación a largo plazo y estás todo el día enredado con abogados, ¿no? Bueno, dicho lo cual, nosotros tenemos muy buena relación con empresas públicas y curiosamente, especialmente entre ingenieros, ¿no? Los ingenieros son muy bien recibidos en empresas que tienen una relación muy fuerte con el sector público, que están muy cerca del sector público, en temas de obra civil, infraestructuras, etcétera, ¿no? Antes os hablaba de la transversalidad. Se han ido inventando estudios que forman muy bien para el tercer sector y para organizaciones non-profit, no solo en el mundo de la comunicación, también en el mundo de las relaciones internacionales. Mi experiencia es que el doble grado de derecho con relaciones internacionales
es muy demandado por un perfil de alumno que quiere cambiar el mundo y que, bueno, en California tuve una relación muy estrecha también con una universidad en San Diego, y ese era un perfil muy buscado, ¿no? Porque aborda muy bien problemas sociopolíticos, es gente que se dedica después a resolver problemas de violencia o problemas de agua, problemas medioambientales. Tenemos varios másteres que trabajan eso. Hay la colaboración con organizaciones no gubernamentales y con empresas públicas que tienen fundaciones, es muy buena. Entonces, es detectar cuál es el perfil. Las ingenierías valen casi todas para eso, para áreas de comunicación, las clásicas, pero luego todo lo que es derecho, relaciones internacionales, estamos viendo que también forma mucho ese perfil de un alumno muy ilusionado que dice, bueno, pues yo quiero dedicarme a cambiar la sociedad con una visión distinta del mundo de los negocios. Claro, y a mí me parece sumamente importante y quiero enfatizar un poquito ahí esto de los dobles grados con los que vosotros os manejáis, porque, a ver, y volviendo un poquito al principio de la conversación, ¿no? Yo recuerdo en el año, que habrá sido esto, 98, cuando viví por primera vez en España, llegué de Venezuela, Antonio también nació y creció en Venezuela. Yo recuerdo, por un lado, el inglés en España, que era un nivel muy básico, digamos, en ese momento, en comparativa a lo que es hoy en día. Como muy bien dices tú, José María, que el inglés en España ha crecido de una manera exponencial y por eso no me sorprende que hoy en día Madrid sea este hub de educación en inglés, ¿no? Con el que se está destacando de esta manera. Pero lo que más quería resaltar es, a ver, yo estudié económicas y yo jamás en mi vida tuve un examen oral, que esto me parece interesantísimo, ¿no? Que vosotros lo implementéis. Porque, ¿qué pasó? Yo cuando llegué a España tuve que empezar a trabajar de lo primero que encontré y fue un trabajo de ventas de cursos corporativos de inglés, además, ¿no? Porque, para seguir enfatizando ese tema. Y claro, me encantó, pero, o sea, yo nunca había, pero si hubiese tenido exámenes orales, hubiese sido extremadamente útil para mí porque eso es simplemente comunicar bajo presión, ¿no? Que es de lo que se tratan las ventas. Y a raíz de lo tanto que me gustó esa experiencia, yo después, bueno, empecé a trabajar produciendo publireportajes económicos sobre países, entrevistando CEOs y personajes en el mundo entero, ¿no? Para medios de comunicación, cosa que jamás me hubiese imaginado como economista, ¿no? Que si yo hubiese tenido un grado menos especializado, menos cuadriculado, a lo mejor un grado me hubiesen permitido explorar temas de comunicación, pues esto hubiese sido súper enriquecedor para mí. Y hoy en día, con lo incierto que está todo, con la disrupción de la tecnología, ¿no? Que no sabemos ni qué trabajos van a haber de aquí a 5 años, ¿no? Me parece que este paradigma que vosotros estáis implementando es sumamente interesante. Y te quería preguntar, o sea, ¿tú crees que esto nos lleva, porque sé que tú eres también, además de educador, pues humanista, ¿no? O sea, esto para ti es muy importante. Estamos llegando a un punto en el que la educación superior quizá entra en una etapa como de nuevo renacimiento, ¿no? O sea, Leonardo da Vinci con, o sea, esto que se rompen los hilos y las divisiones entre las disciplinas, ¿no? ¿Cómo ves este mapa? Sí, Alan, yo creo que el humano, la naturaleza humana es sabia y volverá a sus fuentes, volverá a sus raíces. Es decir, antes comentábamos de relación con las empresas, pues hay cada vez más fórmulas o sistemas o modalidades innovadoras que permitirían lo que estáis diciendo. Igual que permiten los grados duales. La formación profesional dual es un éxito. Los grados duales también deberían serlo. Nos vamos a intentar implantar 3 de periodismo con un grupo empresarial, turismo con un grupo turístico e informática con un grupo de ingeniería. Pero nos gustaría implantar también, y no está el reglamento bien hecho todavía en España, los grados abiertos, que son volver a lo que se llamaba un primero de comunes, ¿no? Es decir, bueno, pues mis primos mayores en la Universidad de Zaragoza estudiaban comunes. ¿Y comunes qué era? Pues era un primero en el que tú hacías un poco de filosofía, de historia, literatura, comunicación, y luego ya verías si seguías en segundo por un lado o por otro, porque
así hay mucho menos fracaso, porque en primero todavía no tenías clara la decisión, te da una visión global, pero ahora mismo esa figura que está prevista en la ley orgánica, en la LOSU, de grado abierto, todavía se autorizan muy poquitas plazas, no está pensado para eso, está pensado simplemente por si hay un problema de que me he equivocado, pero no para dar la formación general o esa formación básica, genérica, que sería un mayor y un minor después, ¿no? Es decir, eso tendría mucho más sentido hacer eso. Yo creo que la aceleración de los cambios nos va a llevar a lo que dices, que es decir, bueno, pues ya me iré formando a lo largo de toda la vida, pero ahora lo que necesito es amueblar mi cabeza. Y la cabeza se amuebla aprendiendo a leer, hablar, escribir y pensar, y ya está. Así es que es eso. Y para eso la literatura es muy útil, igual que está hiper demostrado que una persona expresa mucho mejor sus sentimientos cuando ha leído mucho. Es de sentido común, pero bueno, pues a veces se nos olvida. O que en la OCDE el desarrollo directivo correlaciona fortísimamente con la comprensión lectora de una persona, porque tu capacidad de entender los contextos, de entender a otras personas es muy superior. En Estados Unidos, con lo que más correlaciona la carrera directiva es con las horas de matemáticas que has estudiado, curiosamente. Por ahí hay estudios, yo me he dedicado muchos años también a temas de recursos humanos y a headhunting y desarrollo de liderazgo, y esos temas siempre me han gustado, ¿no? Porque la empresa donde trabajé, que hoy se llama Conferri, porque yo trabajaba en G-Group y Conferri nos compró, había un estudio muy bonito, que mostraba que la correlación más fuerte con desempeños fuertes de altos directivos, entendido por un desempeño fuerte, un directivo que ha cobrado un muy alto porcentaje de su variable de objetivos durante toda su vida. Pues la correlación más fuerte estaba con el sentido del humor, con que esa persona en la entrevista de selección gastó alguna broma que el headhunter apuntó, y si había rasgos de sentido del humor en la entrevista de selección, esa persona, su carrera profesional era mucho más brillante y mucho más exitosa después, ¿no? Bueno, hay cosas muy básicas, muy humanamente entendibles. Bueno, lo que pasa es que luego no somos coherentes, no somos consistentes y no le ponemos patas. Dices, por ejemplo, yo me he empeñado en todos los sitios por donde he pasado en que en el grado de Derecho haya una asignatura de teatro. ¿Por qué? Porque un abogado actúa toda su vida, igual que en magisterio, en educación. A ver, un maestro vive del teatro y de la voz. O en ciencias políticas también. Vive del teatro y de la voz. Necesita clases de logopedia y de teatro, porque está toda su vida actuando. Un maestro es un actuante. Entonces, pues no nos dé vergüenza, pongamos en el plan de estudios artes escénicas, si no le quieres llamar teatro, pues llamarle artes escénicas 1, 2, 3 y 4, y ya está. Igual que retórica y oratoria. Es decir, tienes que tener, porque en Nebrija tenemos en todos los grados 3 asignaturas en casi todos los planes de estudios. A veces son 2 o a veces son 1, según si es un plan de estudios muy regulado que te deja poco margen, no puedes poner 3, ¿no? Pero que son básicamente de habilidades de comunicación y de liderazgo, ¿no? Bueno, porque al final tu desempeño en la vida va a ser mucho más fuerte. Sí confío en que la aceleración nos vuelva a la casilla de salida y que, igual que la inteligencia artificial es un gran acelerador de preguntas antropológicas preciosas, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial nos recuerda que la forma más alta de vida no es la inteligencia de vida humana, la forma más alta de vida humana es el amor, no es la inteligencia. Y lo propio de la inteligencia humana no es resolver problemas, es hacer buenas preguntas y desvelar misterios. Y por tanto, bueno, la IA resuelve problemas a toda velocidad. Yo no competiré con ella nunca, ni pienso, ni es lo mío. Me equivoco si voy a ese terreno. Tengo que apartarme de donde me arrolla. ¿Pero por qué? Porque no tendría que haber estado ahí seguramente, porque mi sitio era el que se me había olvidado. Y ahora la irrupción de la IA me recuerda cuál era mi sitio. Mira, para mí, o sea, yo quiero hacer una última pregunta, que yo me imagino que ya estamos terminando el tiempo, pero no quiero que te vayas, José María, sin contestar, sin darle un mensaje digamos, a la generación Z, a la generación Gen Z que puede estar viéndote en este momento y que se siente, digamos, o que está ahorita terminando high school, la secundaria, y que está
también, ok, ¿qué hago? ¿Qué carreras hago? ¿Qué hago? Que invierto en una universidad cuando a veces vemos que, como tú dijiste, a veces aplicando trabajos no necesariamente consigues trabajo como conseguías antes. Y también qué tipo de herramientas voy a tener ahora con el tema que está pasando en el mundo cambiando tan rápido. ¿Qué mensaje le das a esos jóvenes que nos pueden estar viendo en este momento y que están buscando qué hacer en los próximos años en su vida, que son decisiones cruciales para lo que puede ser el resto de sus vidas? Un poco una persona de tu posición tan fascinante digamos, ¿qué mensaje le das a ellos? Mira, mi posición, lo más fascinante de mi posición, os lo digo de verdad, es que yo cada año tengo un año más, pero lo que tengo delante tiene la misma edad. Y por tanto soy perfectamente consciente de los grandes cambios sociales. O sea, yo viví en los principios de este siglo la internacionalización de una generación que no había salido de su país apenas a una generación que deseaba salir. Luego viví una generación que abominaba de sus padres yuppies, de la generación de los boomer, que no estaban en casa para nada, que se enterraban en vida, trabajaban 14 horas. Y ahora estoy viviendo una generación con un déficit de atención muy fuerte y muy severo, con un nivel de empantallamiento que ya a mi edad el empantallamiento te hace menos daño porque los circuitos mentales y neuronales ya están construidos, pero cuando están construyendo en la adolescencia sus circuitos neuronales, no leer en papel es malo y tanta pantalla es mala, y lo notamos en la universidad en un déficit de atención tremendo, una incapacidad muy fuerte para hacer síntesis de cosas que en otras generaciones eran obvias. Después de una hora de clase, decir, oye, hacerme un resumen en un párrafo de lo que hemos visto en clase, sudan tinta, porque no han sido entrenados en ese nivel de síntesis y nivel conceptual. Son muy buenos analizando. Luego está el criterio. O sea, el criterio, yo lo digo, el criterio consiste en que lo más importante no es lo que sale antes en Google. Ese no es el criterio de verdad de las cosas. Ese es el criterio del que ha pagado más. Eso es el criterio de verdad de algo que salga antes en Google. No te confundas. Pero en análisis pueden ser muy buenos, pero en síntesis no lo son tanto. Y por tanto, yo creo que hay que volver a una frase que oí hace muchos años: no hay carreras con futuro, hay personas con futuro. Hay personas que estudien lo que estudien, les va a ir bien. Y ahora mismo esa persona o esa personalidad, ¿cómo se labra? A ver si hay carreras con más futuros que otro. Es decir, yo creo que, pero lo importante es que te amueble bien la cabeza. Y en estos momentos, los déficits de atención y de falta también de apego, el apego se está comprobando después del COVID que es muy importante en el mundo laboral y en el mundo educativo, porque aumenta los recursos cognitivos, aumenta la productividad, aumenta la creatividad. Entonces, la relación entre atención, recursos cognitivos, el origen, ¿cómo se fomenta eso? Se fomenta con la inteligencia positiva, se fomenta con la visión positiva de lo que te rodea, se fomenta viendo el don de las personas. Y ahí voy a donde iría, ¿no? Es decir, ¿qué carrera estudiar? Tiene que ser una síntesis de algo que tiene que ver con tu don, con lo que se te da. ¿Y cuál es mi don? Una persona es un ser que está llamado a decir algo en el mundo y en la historia, ¿no? Y algo que es escuchado por otros. Todos aspiramos a que alguien diga, tú cambiaste mi vida, sin ti mi vida hubiera sido distinta, ¿no? Cuando alguien en su vida no recuerda a nadie que haya dicho eso, lo pasa mal, ¿no? Lo pasamos mal cuando no hay gente que sea capaz de decir, tú cambiaste mi vida, ¿no? O gracias a ti mi vida es distinta. Pero ¿cómo encuentro mi don? Entonces, el territorio está por ahí donde se une lo que se te da bien y lo que te gusta. Aquello con lo que disfrutas y con lo que se te pasa el tiempo volando. Entonces yo te diría, no te equivoques, no hagas algo porque creas que tiene muchas salidas. Tienes que hacer algo que vaya con tu forma de ser, con tu forma de aprender. Lee, estudia, habla, investiga, intenta descubrir cuál es tu forma de ser, cuál es tu forma de aprender, en qué territorios el tiempo se te pasa volando, en qué territorios disfrutas muchísimo, qué se te da bien, qué te gusta. A esas edades también hay un tercer indicador muy valioso para saber qué es lo que te gusta, qué te hace sufrir por reducción al absurdo. Bueno, lo que me hace sufrir es lo contrario de lo que me gusta, ¿no? Pero hay que buscar algo que sea
que vaya con tu don. Es decir, yo iba a estudiar matemáticas, me encantaban las matemáticas, pero tuve un profesor de filosofía en el último año de bachillerato antes de la universidad que me dijo, léete este libro. Lo leí y me fascinó. Dije, esto es más bonito todavía, pues yo estudio esto. Ya está. Y he sido muy feliz. Y dices, bueno, es que un filósofo no vale para nada. Bueno, sí vale para nada, vale para todo. A mí no me ha ido mal y ya está. Es decir, y no me meto con el resto de la población. Y sí, los años que estudié, que trabajé en consultoría, sí había empresas que me decían, no, que se notaba, porque yo aplicaba también mis mapas mentales, ¿no? Pues recuerdo una multinacional que me pidieron que diseñara el centro corporativo y les hice un diseño y me dijo, ¿por qué has llegado a esta conclusión? Dije, pues mira, esto está en Kant. ¿Cómo que está en Kant? Sí, vosotros lo que necesitáis organizar son el espacio y el tiempo y el yo pienso, el centro corporativo. Y eso es una mezcla de crítica a la razón pura, crítica a la razón práctica y crítica del juicio. Por tanto, os he hecho sin que os enterarais, bueno, pues ya está. O me acuerdo un catálogo de las competencias, pues hice una cosa muy parecida al carro alado de Platón, las competencias del combustible, del irascible, de la justicia, de la prudencia, tal, quedó una chulada. Y el consejero delegado al final me dijo, lo que has contado hoy, hay algo detrás que me gustaría que me contaras. Entonces decía, pues mira, sí te lo voy a contar porque el esquema era por eso era armonioso, ¿no? Bueno, a mí la filosofía le he sacado rendimiento también, ¿no? Pero sobre todo me amuebló la cabeza y me gustaba. Entonces yo te diría, es muy importante, no quiero que suene negativo porque no lo es, pero lo digo porque me da pena un porcentaje de alumnos. Están llegando a la universidad porcentajes de alumnos con problemas de salud mental muy superior a porcentajes anteriores, ¿no? Y también en adultos, ¿eh? O sea, eso. Pero a mí, yo lo que tengo delante son chavales de 18 o 20 años y por lo tanto esos son los que me preocupan. Ya sé que las consultas de psicólogo en España se han disparado, se han multiplicado por 8 desde el COVID. No es que un 80, no, un 800% han aumentado, ¿no? Y en Estados Unidos ni se diga, ¿no? Me duele que los problemas de salud mental, en ese sentido de falta de atención a los 20 minutos ya es imposible que mantener la atención de la clase. Tienes que hacer mucho learning by doing, que está muy bien, pero no es lo mismo. Entonces yo diría que, bueno, pues que vayan a lo esencial, que intenten descubrir aquello que les gusta más. En caso de duda, un conocimiento que sea transversal, interdisciplinar, porque hoy todo el mundo es transversal y todo el mundo es interdisciplinar, de tecnología, empresa, derecho, comunicación. Ahí está casi todo, y que bueno, vayan abiertos a que van a aprender toda la vida y que van a formarse toda la vida, y por tanto que aprendan a aprender. Me encanta. De verdad, José María, esto ha sido una de las... Y mira que yo me reúno con muchísima gente. Esto ha sido una de las conversaciones más que más me ha emocionado porque pocas veces uno se encuentra con lo que yo llamo educadores empresariales. Y cada vez que encuentro, yo le comentaba a Allen, hace poco tuvimos una reunión con otra persona y también es tan refrescante ver eso que tienen esas personas como tú, que tienen esa mentalidad ágil, pero a la vez evolutiva, y que es tan necesaria para mantener la educación superior relevante, una cosa que yo me siento apasionado porque he estado en eso hace muchos años. Y Bueno, de verdad es refrescante. el mérito es vuestro porque hacéis buenas preguntas. Pues hacéis buenas preguntas y entonces pues sacáis lo mejor. Y esperamos poder seguirte haciendo más preguntas en algún otro momento, porque de verdad es una conversación que queremos continuar contigo. Ojalá que esta no sea la última. Ha sido la primera, pero que no sea la última. A vuestra disposición cuando queráis. Encantado. Excelente, José María.